¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas, sin importar cuánto ganen, parecen estar siempre atrapadas, corriendo en una rueda de hámster financiera, mientras que otras, con mucho menos, construyen una vida de calma, de libertad y de una riqueza que no necesita gritar su nombre? La respuesta no está en la última estrategia de inversión de alto riesgo, ni en trabajar 80 horas a la semana. De hecho, lleva escrita miles de años. Hoy vamos a hablar de los secretos de riqueza de una de las figuras más antiguas y prósperas de la historia, Abraham. Y no necesitas ser religioso para que esto te cambie la vida. Porque lo que vamos a desvelar no son dogmas, sino principios atemporales sobre la naturaleza humana y el dinero. Principios que, si los entiendes, te permitirán construir lo que yo llamo riqueza silenciosa, esa fortuna que no se mide en coches de lujo, sino en mañanas sin despertador, en la libertad de decir no a proyectos que no te llenan y en la paz mental de saber que tu futuro y el de tu familia están seguros. Desde el principio de su historia, a Abraham se le da una promesa, una visión casi inconcebible: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Imagina recibir un mensaje así. No le dieron un mapa, ni un plan de negocio a 5 años, ni una cartera de acciones diversificada. Le dieron una visión. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos equivocamos en el minuto 1 de nuestro viaje financiero. Nos obsesionamos con el cómo gano más, cómo invierto, cómo ahorro. Pero nos olvidamos por completo del por qué. Abraham no sabía cómo iba a suceder, pero tenía un porqué tan poderoso que le hizo dejar atrás todo lo que conocía. La riqueza, amigos, no empieza en tu cuenta bancaria. Empieza en tu mente. Comienza con una visión tan clara y tan potente que te impulsa a través de la duda, del miedo y de la pereza. Durante años, yo mismo estuve perdido en la niebla. Ganaba dinero, pagaba mis facturas, pero sentía un vacío. No tenía una visión. Mi meta era simplemente tener más, y esa es una meta hueca que nunca se satisface. Cuando finalmente me detuve a definir mi verdadera visión, que no era ser millonario, sino ser dueño de mi tiempo, todo cambió. Cada decisión financiera, desde la más pequeña hasta la más grande, empezó a pasar por ese filtro. ¿Esto me compra más libertad o me encadena más? Tu primer paso, antes de mirar cualquier otra cosa, es definir tu promesa, tu visión. ¿Qué significa la prosperidad para ti en tus propios términos? Con esa visión en mente, Abraham hizo algo que hoy nos parecería una locura. Dejó su tierra, su seguridad, su red de contactos, todo para perseguir algo invisible. Invirtió todo lo que tenía, no en un activo tangible, sino en una promesa. Hoy lo llamaríamos invertir en capital intangible. Y esta es la segunda lección, una que choca frontalmente con nuestra necesidad de gratificación instantánea. Constantemente me preguntan cuál es la mejor acción para comprar o el mejor inmueble en el que invertir. Y mi respuesta a menudo decepciona. La mejor inversión que puedes hacer al principio no es en la bolsa ni en ladrillo, es en ti mismo. Es invertir en lo invisible. Es ese curso que te dará una habilidad de alto valor en 2 años. Es el tiempo que dedicas a construir una red de contactos genuina sin pedir nada a cambio. Es el esfuerzo que pones en un proyecto personal que no te dará ni un céntimo durante meses o quizás años. Abraham invirtió su fe, su tiempo y su energía en un futuro que no podía ver. Nosotros, a menudo, no estamos dispuestos a invertir en un libro de 10 euros que podría cambiarnos la mentalidad. El error común es pensar, invertiré en mí cuando tenga dinero. La realidad es que no tendrás dinero si no inviertes primero en ti. Recuerdo haber gastado casi 1000 euros en una formación sobre comunicación cuando apenas llegaba a fin de mes. Mi mente lógica me gritaba que era un idiota, que ese dinero lo necesitaba para facturas. Pero mi intuición, mi visión a largo plazo, me decía que esa habilidad invisible me abriría más puertas que cualquier otra cosa. Y así fue. Esa inversión en lo invisible se pagó a sí misma 100 veces más. ¿En qué estás invirtiendo que no se puede ver ni tocar? ¿En tu conocimiento, en tus habilidades, en tu reputación? Porque ahí es donde se siembran las semillas de la verdadera riqueza. Uno de los mayores secretos de la estabilidad financiera de Abraham, una vez que empezó a generar riqueza, fue que nunca puso todos sus huevos en la misma cesta. Su cartera estaba compuesta por ganado, plata, oro, tierras y, muy importante, capital humano, personas leales y capacitadas a su servicio. No dependía de una única fuente. Si una sequía afectaba sus pastos, tenía metales preciosos. Si el valor de los metales fluctuaba, tenía tierras. Esta es una de las lecciones más antiguas y vigentes sobre gestión de patrimonio, la diversificación. Hoy en día, vemos a gente que tiene todo su futuro financiero atado a una sola cosa, su empleo. Su única fuente de ingresos es su nómina. Eso es el equivalente moderno a ser un pastor que solo tiene un tipo de oveja. Si una enfermedad ataca a esa raza, lo pierde todo. La riqueza silenciosa se construye sobre una base de seguridad, y la seguridad proviene de no depender de una sola cosa. No tienes que volverte loco y comprar 20 tipos de criptomonedas. Empieza de forma sencilla. Tu empleo es una fuente de ingresos. Quizás puedas empezar un pequeño proyecto online que te genere 100 euros al mes. Eso ya es una segunda fuente. Quizás puedas invertir una pequeña parte de tu sueldo en un fondo indexado de bajo coste. Esa es una tercera. No se trata de la cantidad inicial, se trata de cambiar la mentalidad. Pasar de ser un consumidor con una sola fuente de ingresos a ser un constructor con múltiples pilares.
Un amigo mío es un excelente diseñador gráfico. Durante años dependió únicamente de su sueldo. Cuando su empresa hizo recortes, entró en pánico. Después de esa experiencia, juró no volver a estar en esa posición. Hoy tiene su trabajo, pero también vende plantillas de diseño online, da clases particulares 2 horas a la semana e invierte en bolsa. Sus ingresos extra no son enormes, pero la paz mental que le da saber que su sueldo no es su única fuente de supervivencia, eso, amigos míos, es riqueza silenciosa. Ahora llegamos a un punto que parece contraintuitivo. Cuando pensamos en acumular riqueza, pensamos en acaparar, en guardar, en proteger. Pero Abraham nos enseña una lección radicalmente opuesta, la generosidad como estrategia financiera. El ejemplo más claro es cuando surge un conflicto por las tierras con su sobrino Lot. Como patriarca, tenía todo el derecho a elegir primero la mejor parte, pero en lugar de eso, le dio a Lot la primera opción. Lot, con una visión a corto plazo, eligió las llanuras verdes y aparentemente fértiles cerca de Sodoma. Abraham se quedó con las tierras más áridas. A primera vista, parece un mal negocio. Pero al ceder, Abraham hizo 2 cosas. Evitó un conflicto que le habría costado recursos y energía y construyó una relación de buena voluntad. Su prosperidad, él lo sabía, no dependía de un trozo de tierra, sino de algo mucho más grande. En el mundo moderno, esto se traduce en jugar a juegos a largo plazo. La gente que solo piensa en extraer el máximo valor de cada transacción, de exprimir cada céntimo, a menudo termina sola y estancada. La gente que es generosa con su conocimiento, con su tiempo, con sus contactos, crea un ecosistema de reciprocidad a su alrededor. Un empresario que paga bien a sus empleados y los trata con respeto, no está perdiendo dinero, está invirtiendo en lealtad y productividad. Un profesional que comparte sus conocimientos en un blog o un canal de YouTube sin esperar nada a cambio, está construyendo una marca personal y una autoridad que, a largo plazo, atraerá oportunidades increíbles. Durante mucho tiempo, yo tuve una mentalidad de escasez. Temía compartir mis ideas por si alguien me las robaba. Fue un cambio de paradigma total empezar a dar, a enseñar todo lo que sabía. Y, paradójicamente, cuanto más daba, más recibía. Más gente quería trabajar conmigo, más oportunidades surgían. La generosidad no es una pérdida, es la siembra de una cosecha futura. Todo esto suena muy bien, pero nada de ello se construye de la noche a la mañana. Y aquí entra la que quizás sea la virtud más difícil de practicar en nuestro mundo de gratificación instantánea, la paciencia. La riqueza de Abraham fue un proyecto de décadas. La promesa de tener un hijo, el pilar de su legado, tardó 25 años en cumplirse. Durante todo ese tiempo su riqueza material también creció, pero de forma lenta, constante, orgánica. Hoy queremos resultados para ayer. Empezamos a invertir y si no vemos ganancias del 20% en 3 meses, nos frustramos y lo dejamos. Empezamos un negocio y si no es rentable en el primer año, lo abandonamos. Warren Buffett no se hizo rico con una jugada maestra. Se hizo rico invirtiendo de forma consistente durante más de 70 años, dejando que el poder del interés compuesto hiciera su magia. La paciencia es el ingrediente secreto del crecimiento exponencial. Déjame darte un ejemplo numérico muy simple. Imagina 2 personas. Persona intenta hacerse rica rápido. Invierte 10.000 euros en activos de alto riesgo, los pierde, se desanima, lo vuelve a intentar, pierde otra vez. Después de 10 años, está más o menos donde empezó, pero con mucho estrés y frustración. Persona B invierte 100 euros al mes cada mes en un fondo global diversificado, con una rentabilidad media del 7% anual. No mira las fluctuaciones diarias, simplemente sigue el plan. Después de 30 años, sin hacer nada extraordinario, solo con paciencia y constancia, tendrá más de 120.000 euros. Y si en lugar de 100 invierte 300 al mes, superará los 360.000 euros. La paciencia no es sexy, no da para presumir en redes sociales, pero construye imperios. Y si este enfoque a largo plazo, basado en la calma y la constancia, resuena contigo, estás en el lugar correcto, así que considera acompañarnos en este viaje. La paciencia no es solo esperar, es mantener la fe en el proceso mientras sigues trabajando. Claro que, para poder ser paciente y soportar los vaivenes de la vida, necesitas un colchón. La historia de Abraham no fue un camino de rosas. La Biblia nos cuenta que hubo una gran hambruna en la tierra de Canaán, tan severa que tuvo que emigrar a Egipto para sobrevivir. Este episodio nos enseña una lección vital, la importancia de construir tu fortaleza en tiempos de abundancia para estar preparado en tiempos de escasez. Cuando las cosas van bien, cuando los ingresos son estables, nuestra tendencia natural es aumentar nuestro estilo de vida. Compramos un coche más caro, una casa más grande, salimos a cenar más a menudo. Pero la verdadera estrategia inteligente es la opuesta. Cuando hay abundancia, es el momento de construir el foso y levantar las murallas de tu castillo financiero. Esto se traduce en el famoso fondo de emergencia. Suena aburrido, lo sé. Pero déjame decirte algo, no hay nada más liberador, nada que te dé más poder y tranquilidad que saber que si mañana pierdes tu trabajo o tienes una emergencia médica, tienes cubiertos de 6 a 12 meses de gastos. Esa tranquilidad es la verdadera riqueza. Durante la crisis de 2020, vi esta diferencia de forma dramática. Amigos con sueldos altísimos que vivían al día entraron en pánico absoluto. Otros, con ingresos mucho más modestos pero con un fondo de emergencia sólido, afrontaron la incertidumbre con una calma asombrosa.
No tuvieron que aceptar el primer trabajo que les ofrecieron por desesperación. Pudieron elegir. Tuvieron opciones. Abraham sobrevivió a la hambruna porque había acumulado recursos. Nosotros sobrevivimos a las crisis de la vida no por lo que ganamos, sino por lo que hemos sido capaces de guardar. Ahorrar no es un sacrificio, es comprar tu futura paz mental. Y esa paz mental no es solo para nosotros. Abraham no estaba construyendo riqueza para sí mismo, para vivir una vejez de lujos. Su obsesión era el futuro, su descendencia, el legado. Una de las decisiones más importantes que tomó en su vejez fue asegurarse de que su hijo Isaac tuviera una base sólida sobre la que continuar lo que él había empezado. Estaba invirtiendo en el futuro de su familia. Hoy, muchos piensan que dejar un legado es simplemente dejar una herencia, una suma de dinero. Pero eso, a menudo, es más una maldición que una bendición si no va acompañado de un legado de sabiduría financiera. El verdadero legado es la educación que das a tus hijos sobre el dinero. Es enseñarles el valor del trabajo, del ahorro, de la inversión paciente. Quizás tus padres no pudieron enseñarte esto, sé que los míos no tenían las herramientas, pero tú puedes ser el punto de inflexión en la historia de tu familia. Puedes ser el que rompa los ciclos de deudas o de ignorancia financiera. Invertir en el futuro de tu familia puede ser abrirles un pequeño fondo de inversión cuando nacen, sí, pero más importante es sentarte con ellos y explicarles qué es el interés compuesto con un ejemplo de una bola de nieve. Es ser transparente con ellos sobre las finanzas del hogar. Es convertir la gestión del dinero en una conversación normal y positiva, no en un tema tabú y estresante. La riqueza de Abraham perduró porque no solo dejó bienes, sino también principios. Lo que construyes hoy debe ser una plataforma, no un sofá para la siguiente generación. Construir todo esto solo es prácticamente imposible. Abraham, a pesar de su estatus de patriarca, no era un lobo solitario. A lo largo de su viaje, forjó alianzas estratégicas como la que tuvo con el rey Melquisedec. Cuando su sobrino Lot fue capturado, no fue solo a rescatarlo, movilizó a sus hombres y se alió con otros líderes locales. Entendía el poder de la comunidad de tener una red de apoyo. En nuestro camino hacia la riqueza silenciosa, las personas de las que nos rodeamos son absolutamente cruciales. Si pasas tu tiempo con gente que se queja constantemente de la economía, que gasta impulsivamente y que se burla de tus intentos de ahorrar o invertir, tu viaje será 1000 veces más difícil. Necesitas tu propia red de apoyo. Tu consejo de administración personal. Puede ser un mentor, un grupo de amigos con metas similares, un asesor financiero de confianza. Personas que te animen, pero que también te digan las verdades incómodas. Personas con las que puedas celebrar tus victorias y, más importante, analizar tus fracasos sin ser juzgado. Yo tengo un pequeño grupo de 3 amigos. Nos reunimos una vez al mes, sin falta. Hablamos de nuestros negocios, de nuestras inversiones, pero también de nuestros miedos y nuestras dudas. Esa red de apoyo ha sido más valiosa para mí que cualquier libro o curso, porque te das cuenta de que no estás solo en tus luchas. Rodéate de gente que juega al mismo juego que tú, un juego a largo plazo, un juego de construcción, no de apariencias. Incluso con la mejor red de apoyo, habrá momentos de duda. Momentos en los que tu fe, no necesariamente religiosa, sino tu fe en el proceso, flaqueará. Abraham los tuvo. Imagina esperar 25 años por un hijo prometido. Imagina las dudas, la impaciencia, la tentación de abandonarlo todo. Su prueba más dura, la de ofrecer a su propio hijo, fue el examen final de su confianza en la visión a largo plazo. En nuestra vida financiera, estos momentos de prueba llegan en forma de caídas del mercado, de un negocio que no arranca, de un revés inesperado. El pánico te dice que vendas tus acciones cuando están en mínimos. El miedo te susurra que tu proyecto es un fracaso y que deberías abandonarlo. La duda te pregunta si todo este esfuerzo de ahorrar y vivir por debajo de tus posibilidades realmente merece la pena. Es en estos momentos donde se forja el carácter de un inversor y de un constructor de riqueza. Recuerdo perfectamente la caída del mercado en marzo de 2020. Todo mi patrimonio se desplomó un 30% en cuestión de semanas. Mi instinto primario era venderlo todo, proteger lo que quedaba. Pero mi yo racional, el que había estudiado la historia, el que tenía una visión a largo plazo, me obligó a no hacer nada. De hecho, seguí invirtiendo, comprando más a precios bajos. Fue una de las decisiones más difíciles y, a la postre, más rentables de mi vida. Confiar en el proceso cuando todo a tu alrededor grita que corras es la habilidad que separa a los aficionados de los profesionales. Y aquí es donde podemos visualizar 2 futuros posibles. El primer futuro es el de la persona que cede a la duda. Vende sus inversiones en pánico, perdiendo una gran parte de su capital. Abandona su proyecto personal justo antes de que empiece a dar frutos. Deja de ahorrar porque ¿de qué sirve si la vida es corta? Termina sus días dependiendo de una pensión escasa, lleno de arrepentimiento por las decisiones que no tomó, atrapado en una jaula de seguridad frágil que construyó por miedo. El segundo futuro es el de la persona que, como Abraham, mantiene la fe en la visión. Atraviesa las tormentas del mercado sabiendo que son temporales. Sigue trabajando en su proyecto con paciencia. Sigue ahorrando e invirtiendo mes a mes, año a año. Su futuro no está libre de problemas, pero está construido sobre una base de roca. Es un futuro de opciones, de libertad. La libertad de jubilarse antes, de ayudar a sus hijos, de dedicar su tiempo a lo que realmente le apasiona.
No es un futuro de yates y mansiones, necesariamente. Es un futuro de paz. ¿Cuál de los dos futuros eliges construir? Al final, todo se reduce al último secreto, el que da sentido a todos los demás, el legado. Abraham no acumuló riqueza para ser el hombre más rico del cementerio. La acumuló para construir algo que le trascendiera, una nación, un futuro para incontables generaciones, que dejó un legado. La verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que dejas atrás. Y no me refiero solo a dinero. Es el impacto que tienes en tu familia, en tu comunidad. Es la sabiduría que transmites. Es el ejemplo que das. Construir riqueza silenciosa no es un acto egoísta. Es, en mi opinión, uno de los actos más responsables y generosos que puedes hacer. Porque al asegurar tu propio futuro, dejas de ser una carga para los demás y te conviertes en una fuente de fortaleza y apoyo. Te pones en una posición desde la que puedes contribuir, crear, ayudar. Tu prosperidad se convierte en la plataforma para la prosperidad de otros. Así que, como ves, estos 10 principios extraídos de una historia milenaria son un mapa increíblemente actual hacia una vida de verdadera prosperidad. Empieza con una visión clara, invierte en lo invisible, diversifica tus fuentes, sé generoso, practica la paciencia, construye tu fortaleza en tiempos de bonanza, piensa en el futuro de tu familia, rodéate de una buena red de apoyo, mantén la fe en los momentos de duda y, finalmente, construye un legado que perdure. Este es el camino. No es el más rápido ni el más fácil. No te promete riquezas de la noche a la mañana, pero te promete algo mucho más valioso, una vida construida sobre principios sólidos, una vida de libertad, de opciones y de una profunda paz interior, una vida de riqueza silenciosa. Espero que esta reflexión te haya aportado valor. Me encantaría saber qué principio te ha resonado más en los comentarios. Leer vuestras historias y vuestros puntos de vista es una de las partes que más disfruto de este canal. Y si te interesa seguir profundizando en cómo construir una vida con más libertad financiera, te he dejado por aquí un vídeo sobre cómo empezar a invertir desde cero que creo que te será de gran utilidad. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo.